pobres, el impacto que la pandemia tiene en sus bolsillos lo van a estar intentando recuperar durante la próxima década. 10 años para recuperar una situación económica en las capas más vulnerables frente a 9 meses en los que ya han podido salir de la crisis las mayores fortunas del mundo. En España el aterrizaje de la COVID es un aterrizaje donde la COVID se da en una sociedad que ya era desigual y que ya acumulaba niveles de desigualdad que venían de la crisis económica del 2018. Por lo tanto, lo que la crisis está haciendo ahora es profundizar y corremos un riesgo de que esas desigualdades se enquisten si no actuamos y si no revertimos de alguna forma la situación de forma proactiva. Sacábamos un informe hace un par de semanas y hablábamos de que en España del orden de 800.000 personas más, según nuestros cálculos, podrían estar cayendo en pobreza severa. Eso significa que podríamos estar en una situación donde más de 5 millones de personas en España estarían viviendo con menos de 16 euros al día. Una de cada 9 personas en España estaría viviendo con menos de 16 euros al día. Y ahí, quienes más se han visto impactados por la pandemia son las rentas más bajas. Hemos calculado, y esas rentas más bajas, el impacto sobre las rentas más bajas sería prácticamente hasta 7 veces el impacto que han vivido las rentas más altas en nuestro país. Un impacto que yo os diré desde la organización hemos sido testigos directos, lo hemos visto ese sufrimiento, esos estragos en nuestro día a día, hemos sido testimonios directos, hemos visto gente que se está endeudando, gente que se ve servicios sociales básicos que tienen que contribuir a reducir la desigualdad y que ahora son más necesarios que nunca, ¿no? Y eso no lo digo yo, eso es algo factual. Lo que hemos visto durante todo este tiempo de pandemia es que todos aquellos gobiernos que durante los últimos años se habían comprometido en la lucha contra la desigualdad se han encontrado en condiciones francamente mejores para proteger a su población y para ahora hacerle frente a todos esos retos. Lo que también es cierto es que la recaudación cae y en consecuencia, bueno, ahí vamos a tener un desafío.
ajuste entre esa capacidad esa necesidad de gasto y esa capacidad de recaudación, ¿no? Se ha fijado un techo presupuestario que se incrementa, pero que lo hace contra deuda. Y tenemos ese balón de oxígeno de los fondos europeos, ¿no? Un gran balón de oxígeno y una oportunidad única para hacer cambios de calado en nuestro modelo productivo, pero que en cualquier caso no solucionan todos los problemas, ni mucho menos, ¿no? Ahí todos esos vicios recaudatorios de los que adolece nuestra fiscalidad no los va a solucionar ni la deuda ni los fondos europeos. Ahí lo que yo siento es que es indispensable corregir de una vez por todas nuestra situación fiscal, que es bastante precaria, y lo que tenemos que hacer es darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta para poder activar esa recuperación de un sistema público empobrecido y deteriorado. Y ahí es donde tenemos que aprender mucho de la crisis del 2008. Si recordáis, la forma que tuvimos de salir de la crisis del 2008 fue básicamente poner el peso de la recuperación en las familias, ¿no? Antes de la crisis del 2008, las familias aportábamos el 74% de la recaudación. Entramos en todo ese periodo 2008-2019. A fecha de hoy, las familias aportamos el 84% de la recaudación fiscal. Eso significa que en la práctica, antes de la crisis del 2008, el impuesto de sociedades aportaba prácticamente el 22% de la recaudación. A fecha de hoy, apenas el 11%, ¿no? Si ese es el diagnóstico, ¿qué hacemos para salir de esta crisis, ¿no? El modelo de recuperación obviamente tiene que ser distinto. Y ahí tenemos que arrimar el hombro todos. El esfuerzo tiene que ser colectivo, tiene que ser solidario, y ahí, en ese sentido, la fiscalidad empresarial tiene que jugar un papel importante. Tú dabas cifras a nivel global y a nivel español, efectivamente, ¿no? La fiscalidad empresarial, uno de los grandes pilares es la evasión y la elusión fiscal, y ahí esas cifras son demoledoras, ¿no? Cuando vimos esas cifras de 245.000 millones de dólares, ¿no? Y tú lo comparabas con los 34 millones de salarios anuales, pero es que es prácticamente el doble de lo que invertimos en ayuda oficial al desarrollo, que son 150.000 millones de euros al año, y estamos hablando que solo en evasión fiscal estamos en 245.000. Las cifras son astronómicas, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que ya está sucediendo? Ahí lo que ya está sucediendo, bueno, a nivel global, tú hablabas de esas cifras, lo hablamos ahora, ¿no? Pero es verdad que la OCDE, dentro del marco de BEPS, ya está intentando, ¿no?, poner en marcha una serie de coincidiremos todos en la definición, pero para mí una empresa fiscalmente responsable es aquella que paga la parte justa de impuestos que le corresponde allí donde opera y donde genera valor real, sin buscar estratagemas para buscar, ¿no?, y para buscar esas incoherencias de los sistemas fiscales, ni utilizar su capacidad de influencia frente a los gobiernos. Y desde esa mirada, yo siento que las líneas de trabajo fundamentales son avances legislativos en el marco normativo, el papel de los inversores y, finalmente, el compromiso de las empresas. En la parte de avances legislativos, ¿qué es lo que hay en marcha? Lo que hay en marcha es, ciertamente, a nivel internacional, el principal proceso normativo es BEPS, ¿no?, desde la OCDE, y todos los esfuerzos de la Unión Europea. Los BEPS, ¿dónde estamos? Casi 7 años de andadura, con ese objetivo de adaptar el sistema fiscal internacional a los nuevos modelos de negocio. Y ahí el gran reto sigue siendo cómo gravar a las empresas digitales. A nivel de la Unión Europea, buena noticia que se haya decidido revisar ese listado de paraísos fiscales con esa mirada, ¿no?, de que seamos más ambiciosos, de que seamos más honestos. Y también toda esa hoja de ruta de la Unión Europea para la armonización fiscal y la transparencia fiscal de las empresas. El gran escollo
sigue siendo el mismo. El gran escollo a nivel de la Unión Europea para avanzar en la agenda fiscal es el no reconocimiento de Holanda, de Luxemburgo, de Irlanda, pero también de Chipre y de Malta como paraísos fiscales, ¿no? Y curiosamente es interesante porque ahí los criterios de la Unión Europea para definir paraísos fiscales están súper bien planteados, ¿no? Y lo curioso es que esos mismos países, Holanda, Luxemburgo, entrarían en la lista si no fuera porque se hizo esa salvedad de que esos criterios no se iban a aplicar a ningún país de la Unión Europea. Y en cualquier caso, al margen de ese proceso de la Unión Europea, yo creo que uno de los elementos a rescatar es que España puede y debe avanzar también en su propio listado de esa lista negra de paraísos fiscales que yo creo que debe ser ambiciosa y objetiva y deberíamos actualizar. Existen otros avances legislativos que podríamos poner en marcha a nivel español, algo tan sencillo como un régimen sancionador que penalice el uso de esos territorios, y eso lo podríamos hacer desde impulsar una contratación pública fiscalmente responsable, ¿no? Y que eso penalizara en cualquier subcontratación. De la administración pública. En la parte de papel de los inversores pueden desempeñar un papel crítico en incentivar esa transparencia. Mundial a través de transparencia fiscal, y decía que entendían que es una información esencial a reportar a los inversores. Tercer elemento, compromiso de las empresas. Lo decías tú, Pablo, al final el compromiso esencial de una empresa es pagar los impuestos en el territorio en el que opera. Y en el que genera valor y en el que genera sus beneficios, ¿no? Y yo creo que es uno de los mecanismos en los cuales las empresas devuelven a la sociedad, ¿no? Es algo que estamos viendo también, bueno, no voy a entrar en la política de los youtubers, incluso pueda servir a la misma empresa como autodiagnóstico y como un elemento, un elemento que le permita desde ahí evaluar e informar sobre las
una década, con lo cual presencia en paraísos fiscales sigue siendo un reto para el contexto español y el ritmo de salida sigue siendo claramente insuficiente. Nivel de transparencia fiscal. Bueno, vamos avanzando, pero seamos honestos, solo un pequeño número de empresas tiene un nivel aceptable de transparencia fiscal y la mayoría de las que lo hace ir a lo que legalmente se las exige sin ir mucho más allá. En términos de ese nivel de exigencia, ¿no? Cuando yo digo, bueno, y si queremos comunicación, si queremos esa transparencia, ¿de qué estamos hablando? Yo diría que quizás el nivel de información que a mí me resulta como más interesante es el del country by country reporting, ¿no? Yo creo que no soy yo creo que una vez más es una práctica aceptada de que el cumplir con la legalidad en letra, pero también en espíritu, en todos los países donde se opera, habla de transparencia, de esa transparencia con los consumidores, con los ciudadanos, con los inversores que tienen ese derecho a la información, pero habla de tres elementos que a mí me resultan muy interesantes. El primero es el compromiso institucional. Es esa idea de que la empresa cuente con una política de responsabilidad fiscal pública, que recoja esa idea de cómo la práctica vayan a afectar negativamente a la vida de las personas. Intento recuperar, ¿no? A modo de conclusión, yo no sé si os he convencido, yo me imagino que ya lo estabais, pero en cualquier caso, lo que yo me gustaría acabar como empecé. Si queremos salir de esta crisis económica sin dejar a nadie atrás, esa recuperación justa requiere un esfuerzo colectivo. No podemos repetir los errores que cometimos en el 2008. La salida de la crisis tiene que ser un modelo que evite a toda costa una salida en K. Una salida donde los ricos o las clases, las rentas más altas salen de la crisis con paso firme y en cambio las pobres se empobrecen más, ¿no? Ahí hay que de verdad garantizar que no dejamos a nadie atrás. Y en ese sentido, y recuperando algunos de los elementos que han ido saliendo, yo intentaría resumir como con tres recomendaciones que yo creo que recogen todo ese elemento. Para las empresas, una vez más, responsabilidad fiscal que vaya más allá del cumplimiento legal.
eliminar toda la presencia en paraísos fiscales no justificada por la operativa principal del grupo empresarial y ser muy transparentes con la estructura de negocio y desde ahí, ¿no? Ser muy claro con toda esa publicación del informe país por país. Y para el gobierno y las administraciones públicas, yo diría que también 3 recomendaciones muy básicas. La primera es la elaboración de esa lista negra española de paraísos fiscales, actualizada. Se traduce, ¿no?, en esa capacidad de ser transparente, esa transparencia fiscal como un ejercicio esencial. De rendición de cuentas para ganarse la confianza de inversores y de ciudadanos. En cualquier caso, muchísimas gracias y desde ahí, bueno, abierto luego al diálogo. Muchas gracias, Franco Hortada, por tu intervención, por esa visión panóptica. Y esa llamada final al esfuerzo colectivo, esa reflexión en torno a la responsabilidad fiscal como centro de la lucha contra Es una asociación, es sin ánimo de lucro, en el cual hay 5 grupos de interés. Yo creo que esa es la parte clave. Desde SpaceShift lo que queremos es impulsar la inversión sostenible y responsable y somos parte de Eurosif, es decir, de otra serie de asociaciones que tienen el mismo objetivo. Bueno, pues por un lado tenemos los bancos y las compañías de seguro, por otro lado tenemos los gestores de inversión, tenemos también los proveedores de información ESG, que es bastante complicada, y las universidades como proveedores de conocimiento. El cuarto grupo son las ONGs y, por ejemplo, ya que estamos en Zaragoza, saludo a CODES y a Víctor, que forman parte de SpaceShift. Y en el quinto grupo de interés es los sindicatos. Siempre la gente dice, ¿por qué están ahí los sindicatos? Bueno, los sindicatos son una pieza clave en los fondos de pensiones de empleo, que son los que más se están preocupando. Son mucho dinero y que los más se están preocupando por el largo plazo y por las cuestiones sociales, de medio ambiente y también de gobernanza. Bien, esto es SpaceShift, estamos creciendo mucho, llevamos 11 años y, para ser sinceros, al principio era un poco travesía del desierto y los últimos 2 años es cuando la inversión socialmente responsable está creciendo muchísimo. Y uno de los papeles fundamentales es el regulador está ampliando mucho.
Dicho esto, ahora ya me centro en el punto de vista. Efectivamente, estoy con Frank. Yo creo que los inversores tienen un papel fundamental. Apoyar al regulador, porque al fin y al cabo, si hay algo que esté más regulado, son los impuestos. Y entonces el regulador, cualquier pequeño movimiento produce y la empresa cumple la ley. Por lo tanto, cumple con el regulador lo que le dice. Bien, ha hecho un comentario que yo creo que es muy importante. El fondo noruego, que efectivamente es un fondo soberano de los más grandes del mundo, mucho más que otros que hay. Bien, ellos lo que dicen es, nosotros invertimos, como se preocupa más del bien a largo plazo, el bien general, y nos preocupa el tema fiscal. Y efectivamente, en la declaración dijo, no voy a dar nombres porque no quiero producirles mal, un daño excesivo, pero nos hemos ido de empresas que no nos gustan. Entonces, primer asunto, sí hay inversores, también es un fondo noruego, es muy especial, pero sí hay inversores que toman decisiones y las empresas eso lo comprueban, lo notan y saben que es muy importante. Luego haré un ejemplo español para que yo creo que es relevante. Bien, pero ahí vamos con el gran problema que tiene la inversión responsable, ir más allá de la ley. Eso me recuerda al famoso objetivo del 2015 de París, que es well below, muy por abajo. ¿Qué es eso de muy por abajo? Es que ese es el problema, que la gente dice, yo la ley la sé, la cumplo y pago los impuestos justos, ni un euro más. Y en cambio, Frank lo dice, es justos, es justicia, es otro componente más. Pero claro, hay una zona gris muy difícil. Entonces, ¿hay suficiente presión para moverte en esa parte de la zona gris más a favor de ser más justo en el sentido de justicia? Pues bueno, pues los inversores son una de las herramientas, de las palancas más poderosas para que las empresas que los impuestos sean responsables, vamos a llamar esa palabra. Y entonces, bueno, pues el 207 obliga a una serie de información, tal como el country by country, es decir, país por país, que es clave, que yo también estoy de acuerdo que es clave. Yo me gusta menos el indicador del número de paraísos fiscales, pero sí el de país por país. Y también voy a hablar de otro asunto, que es por eso necesitamos tanto los estándares. ¿Qué es eso de paraísos fiscales? Pues efectivamente, dependiendo para quién. Yo creo que Europa lo que más insiste es que no colaboren a la hora de dar información, es el asunto. Es decir, que efectivamente que le preguntan, oye, ¿quién está ahí? ¿Paga impuestos? No, no digo nada. Y entonces eso, el nivel de colaboración puede ser día a día o periódicamente o no. Es decir, a no ser que sea un asesinato y algo muy grave y que venga el juez, entonces, claro, pues como son temas fiscales, pues no entra nunca el juez en su legislación. Bueno, pues entonces nos encontramos con otro problema de cómo el tema de qué es paraíso fiscal, que es muy atractivo decirlo, pero cómo sabemos si es malo o bueno que una empresa se le diga que tiene 20 filiales en paraísos fiscales. Pues depende. Y por eso lo que es muy interesante el 207, el GRI, es que dice, oiga, no solo diga usted cuántos paraísos fiscales, sino qué activos tiene, qué número de personas. Es decir, ¿tiene usted actividad ahí para pagar impuestos o tiene una persona y factura 100 millones de euros? No, es que hago trading. Bueno, entonces les obliga a una serie de informaciones, que no voy a entrar ahora mucho para no explayarme, pero una información que hace más difícil la fuga típica de no pagar impuestos a través de paraísos fiscales. Y también hay otro que es los precios de transferencia. Y el 207 también dice que hasta qué punto hace usted entre filiales, porque los precios de transferencia es también donde es el método más que hay regulación para evitarla en cierta medida, pero es el más difícil. El más difícil tiene que ver con un aspecto que también ha comentado Frank, que es el tema digital. El tema del copyright, el tema de que esto es mío, es, bueno, pues, ¿por qué yo exijo una filial que me pague
por esto tanto dinero, y además, curiosamente, el que es propietario de la marca está en las Islas Caimán. Bueno, hay mecanismos, pero lo que sí yo creo, y soy optimista, es que el GRI está como estándar para poner más difícil u obligar a las empresas que sean más transparentes, está bastante bien, es bastante exigente. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué es el planteamiento del inversor? ¿Le importa al inversor si en el GRI salimos bien o salimos mal? ¿Esa información que hace la empresa le importa al inversor? Entonces hemos hablado del noruego, en fin, que eso se le importa, tiene unas condiciones especiales, pero al otro no. Entonces, ahora lo que sí es muy interesante es todo el análisis ESG o ASG, es decir, ambiental, social y de buen gobierno. Esos eran antes unos criterios que normalmente tenía la inversión esa pues más filantrópica o más de valores, que siempre ha habido, pero que era pequeñita, y ahora está creciendo. ¿Y por qué? Yo creo que aquí la clave está en el escenario temporal que tengamos. Es decir, el tema medioambiental el tema social, si nos vamos años adelante, es relevante para todas las empresas. Lo único que pasa es que si yo tengo un horizonte de 3 años, pues digo, pues eso me afectará, pero que el siguiente que se ocupe, yo no. Lo que pasa es que si no te ocupas hoy, el problema será más grave mañana. Entonces, el tema paga. Y si hay un gap, oiga, es que ¿por qué paga usted menos de lo que tiene que pagar en ese país? Y entonces, bueno, pues es negativo. Y en la medida en que una empresa empieza a tener factores negativos, el rating será peor y muchos inversores, como el fondo noruego, pues no invertirán en esa empresa. Por lo tanto, las empresas dicen, oye, a mí me interesan esos inversores. Y voy a poner un ejemplo, y con esto acabo, que es Repsol. Repsol es un sector difícil, petróleo. Esto es una empresa que, bueno, pues se informa por GRI y ya el año pasado ya informó por el 207 y tiene un informe entero sobre el tema del 207 y dice país a país, incluyendo Holanda también, lo que hace en cada país, el número de personas que tiene y luego tiene una narrativa que también obliga al GRI de por qué en ese país con tan pocas personas factura tanto o factura muy poco, o por qué no paga ningún impuesto. Entonces tienes que hacer un pequeño esto. Bueno, pues Repsol está, si desde el punto de vista de impuestos, en el lugar más difícil, porque las explotaciones de petróleo normalmente están en países complejos, muchas veces autoritarios,
y el permiso para explotarlo depende del gobierno. Entonces ahí es donde ha habido más corrupción siempre. Entonces, claro, es verdaderamente para Repsol es muy importante, y esa transparencia, dice mucho en ello, que es muy difícil en su sector. En otros a lo mejor es menos preocupante, pero es material en su sector. Entonces, bueno, pues informa. Yo personalmente creo, además ayer estuve repasando, informa muy bien, siguiendo ese GRI, y lo que podemos decir es, bueno, ¿y lo hace porque quiere ser bueno? Pues las intenciones siempre son mezcladas, son muy complicadas, pero lo que sí hace y lo mide es el porcentaje de inversores socialmente responsables que tiene en su accionariado. Y está muy contento que el 32% son inversores ISR. ¿Y por qué está muy contento? Porque son normalmente inversores que no suben, no entran y salen, son inversores más largo plazo, son la apuesta que está haciendo Repsol por el más largo plazo, por obvias razones de su sector. Por lo tanto, si bien esto es un ejemplo nada más, pero es un poco para ordenar por qué es tan importante eso del país a país y por qué es tan importante informar, yo creo que estamos avanzando, yo creo que el inversor sí es consciente, no todos, pero sí es consciente. Yo creo que cada vez se informa mejor de esos aspectos, por lo tanto, tomar decisiones es más relevante. Y por último, los inversores no solo compran y venden acciones, sino que también influyen en la Junta General de Accionistas votando o influyen hablando con la alta dirección, decir, oiga, a ver qué hace usted sobre este aspecto. Y ya aquí ya acabo y luego hablamos, seguro que tenemos muchos temas que hablar. Muchas gracias, Joaquín, por esa visión más técnica, repasando los necesarios estándares y ofreciéndonos la visión de la comunidad inversora y con ese llamamiento también final de esa comunidad inversora activista que llaman algunos. Vamos con nuestro siguiente ponente, que es Jesús Sánchez Lambás, que es miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional de España, una organización que, como sabemos, trabaja concienzudamente y gracias a ello pues, tenemos en distintos frentes, en distintas dimensiones de la sociedad, pues tenemos mucha más luz, mucha menos opacidad cada vez. Muy buenas tardes, Jesús, y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Pablo. Gracias por vuestra invitación, gracias a los organizadores de este congreso. Creo que ya empieza a ser una tradición que Transparencia Internacional participe. Otras veces es verdad que con mejores ponentes que yo. Pero aquí estoy, nunca mejor dicho. Soy el único que está aquí. Me ven ustedes en este escenario solo, en este ambiente poco limitado por la coyuntura, pero estamos aquí, están ustedes allí. Es decir, al final todos estamos. Hemos conseguido con el esfuerzo y con la vocación y la pasión en esta convocatoria que nos atrae a hablar de un tema que además nos apasiona. Hace unos días que presentábamos el índice de Transparencia Internacional, el índice de percepción de la corrupción en el año 2020, y decía Leida Ferreiro, la presidenta, y yo lo complementé, desde luego me adherí a ello, vivimos dos pandemias, la del COVID y la de la corrupción. El mundo, la senda de la corrupción va empeorando, no mejora. Es sorprendente. Algunas veces, ya para personas de mi edad, con el sol a la espalda, que bueno, en realidad empezamos esto con Antonio Garrigues, que decía como Garralda, todo lo que se pesa y todo lo que se mide mejora. Y decía Antonio Garrigues, bueno, vamos a hacer esto de la corrupción. Empezamos en los años 90, estamos en el año, en fin, 2021 y no hemos avanzado nada, o casi nada. El mundo suspende en corrupción. Y claro, coger esta pequeña cosa del tema fiscal, yo no quiero despreciarlo, porque es importante. Además, me dedico a ello profesionalmente, en fin, que no puedo tener la mayor consideración sobre el tema fiscal, pero bueno, la primera etiología es que la empresa solo tiene una responsabilidad social, la más importante es generar beneficios, porque si no los genera quiebra, o si no se enchufa al presupuesto general del Estado. Pero no hay más soluciones.
empresa, y la empresa es la creadora del empleo, la creadora de la riqueza, la creadora de la invención. Miren, en este mundo pandémico, en medio de una situación aterradora con una población de 7.000 millones en riesgo, quien ha dado un paso relevante al frente al entorno, se nos podría congelar la sangre. Miren, el tópico de la fraude fiscal, de que la empresa es quien defrauda, donde se concentran las grandes... Bueno, es un hecho que existe fraude fiscal en las empresas, en las personas, que nos cuesta cumplir con esa obligación de los estados modernos, donde si queremos mandar tenemos que pagar, obviamente. Si no, es un poco difícil. Si queremos tener paz, en el análisis europeo, el mayor agujero del sector público, el mayor daño lo hacía, por ejemplo, las limitaciones a la competencia. O, como decía el señor Garralda, como acaba de citar, los marcos regulatorios. Pero ¿por qué en España unos determinados sectores ganan muchísimo dinero si son sistemas de empresas intensamente regulados? Intensamente regulados, por ejemplo el energético, el eléctrico. ¿Por qué aquí los resultados son unos y en otros países son otros? Por el marco regulatorio. En fin, nunca creí aquella historia que nos contaban de pequeños de que idiota es el dinero lo que manda. En fin, creo que sigue siendo la política, la capacidad de establecer un marco regulatorio. Que la política está capturada, o que hay una parte importante de la política capturada por parte y que los reguladores se ven capturados. Bueno, esta es la otra parte de fiscalidad y transparencia. Creo que las empresas deben de cumplir su deber. Y decía Delia Ferrero en la última edición física que se pudo celebrar en Davos, ella sí es una experta y profesora en la Universidad de Córdoba, Argentina, en Derecho Fiscal y Aplicación de Impuestos, y tenía un discurso muy importante. El cinismo que en algunos de estos debates sobre la responsabilidad incurrimos todos. Por ejemplo, hemos hablado de las muy necesarias ayudas de la Unión Europea o de la mutualización, gran avance y gran progreso de la solidaridad europea, probablemente lo más importante después de la creación del euro. Pero no nos olvidemos que gran parte de esas ayudas vienen de lo que, en una expresión completamente superada, como decía el señor Garralda, llamamos o se sigue llamando paraísos fiscales. Gran parte del dinero viene de países que tienen unas estructuras económicas no se ha dado cuenta, no hay fronteras, no hay límites, el mundo, estos aparatos, la globalización ha superado todos los límites. Pero ¿de qué estamos hablando? O hay sistemas armonizados, porque si no, el otro problema es el de la competencia. Las empresas
donde tienen mayor incidencia y donde los sistemas de fraude son muchísimo más relevantes que todos los que se puedan imputar al fraude fiscal, es en la competencia. Hablaba de las dos caras, ¿no? Del éxito que podamos empezar a tener vacunas y que nuestros mayores ya estén vacunados y dentro de poco los médicos y en fin, y nos ayude estas empresas con su investigación a salir de aquí. Pero hace unos días en la Comisión de Competencia castigaba en España a los dos únicos productores de medicamentos oncológicos para radioterapia. 5 millones de multa. El fraude es de una proporción de 7 a 50. Esa es la verdadera situación de la colusión, de las prácticas colusorias en el mundo de la competencia, que son mucho más importantes que todas las cuestiones de fraude fiscal, donde hoy la propia tecnología ha creado unas herramientas excepcionalmente buenas. Pero también debe de ser sistemas ejemplares. No podemos seguir tolerando esta idea de que la cuestión ya no está en este concepto que se ha sustituido de fraude fiscal. El proyecto de ley que se está tramitando ahora, que es una ley ómnibus, reforma prácticamente todo el sistema fiscal español y va a incluir todas las reformas necesarias para transponer las últimas directivas europeas, sobre todo la del 2018, y centrado esencialmente los temas de transparencia, pero suprime el concepto de paraíso fiscal y habla de cooperación fiscal o no cooperación fiscal. Pero eso es un concepto, ¿de acuerdo? E importante. Pero ustedes, el problema es la regulación. ¿Por qué en una Europa que compite bajo las mismas reglas, un empresario tiene unas manos más atadas aquí que allá o que acullá? Porque entonces se irá allí. Y el sistema tiene una obligación de ser claro, de ser transparente. Y las empresas también tienen una obligación de ser claras y transparentes y convencer a la sociedad y a las empresas y a los estados de que son lugares seguros, lugares confiables. Me pongo la alarma electrónica porque soy un desastre. Y de lugares donde uno pueda encontrar sitios donde esto se haga. Si miráramos el otro lado de esta tortilla, veríamos cómo el sistema fiscal que existe particularmente en España, no así en el mundo anglosajón, para financiar la responsabilidad social. Aquí estamos hablando de eso que tampoco les gusta a los ingleses, que es de dinero y de salud. Bueno, pues, pero claro, el ejercicio de la responsabilidad social, ayudar a las personas que lo necesitan, más allá de las obligaciones legales, realizar protección del medio ambiente más allá de aquello que es una exigencia legal, no contaminar más allá de todas esas obligaciones, cuando esa responsabilidad social tiene en el sistema europeo y sobre todo, y muy principalmente en el sistema español, la ley de mecenazgo es un auténtico impedimento, un sistema desconfiado e ineficiente de una estructura fiscal sencillamente que cada vez que se pone ante los tribunales, miren, en España, cuando se recurren las decisiones del sistema fiscal, el 38% se gana. Y ustedes imaginen que no se recurren un 20% en consecuencia de cada 2 decisiones del sistema fiscal en interacción con los ciudadanos, una es errónea. Eso se tiene que arreglar, no se justifica someter a la gente, al trabajador, que en una retención tenga que soportar costos y gastos durante 7 u 8 años para ver reconocidos sus derechos, es una denegación. Contar con 5.000 jueces en un sistema fiscal tan caro como el español y nos obligaría a hacer la otra mirada, tan importante como la que habéis defendido. ¿Qué hacen eficientemente con estos recursos? Porque a lo mejor en ese terreno también existe alguna deficiencia. ¿Qué hace el sector público con las aportaciones de las empresas y de los ciudadanos?
pues esa es una respuesta que también requería una contemplación desde la responsabilidad social. Perdonad por haberme extendido y muchas gracias. Un placer, Jesús. Muchas gracias a ti por la pasión, por dar esa otra mirada también necesaria, que si no, no existe el debate, en efecto, y por esa visión en torno a la pandemia, decías, de esa otra pandemia de la corrupción, esa llamada también a la ejemplaridad y a la necesidad de una armonización, ¿no? En una Unión Europea, podríamos decir, hay cierta falta de unidad de mercado en este sentido. Vamos con la última ponente de la mesa, que es una de las voces más destacadas del mundo de la responsabilidad social. Es también alguien que ha estudiado en profundidad y ha investigado acerca de la responsabilidad fiscal. Marta de la Cuesta, profesora de Economía Aplicada y coordinadora en la UNED del Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social. Muy buenas tardes, Marta. Un placer saludarte. Buenas tardes. ¿Me oís bien, verdad? Sí. Sí. Pues nada, si queréis continúo, Pablo. Lo primero, igual que decía Joaquín, agradecer la invitación. Desgraciadamente no es fácil moverse en estos momentos y creo que lo ideal hubiera sido estar ahí como Jesús, pero bueno, disculparme por ese motivo. Espero que se pueda oír bien. Yo lo que querría es, bueno, pues compartir algo en lo que he trabajado y también un poco hilar, ya que es la última sesión, o sea, la última ponencia dentro de esta sesión, con algunas cosas que se han ido diciendo. Y quizá aterrizar algunos conceptos que a lo mejor pues, algunos de la audiencia, algunas personas en la audiencia no conocen bien o se han citado y se dan por hecho, ¿no? Creo que al principio se decía, no sé si Pablo y luego también lo ha dicho Jesús, en la parte de ese dilema, ¿no? De la competencia desleal vinculada a la responsabilidad fiscal, ¿no? A las malas prácticas o a estrategias fiscales agresivas que hacen que sean menos competitivas empresas que tienen menos posibilidades de utilizar esas estrategias. Pero también se mencionaba, y yo creo que es importante resaltarlo, esa competencia desleal entre países, ¿no? Es algo que nosotros en el estudio que hicimos hace ya 3 años y que, bueno, si alguien tiene interés, hay publicaciones al respecto y podría facilitar las referencias. Un estudio que hicimos con apoyo del Instituto de Estudios Fiscales, que depende del Ministerio de Hacienda. Empezamos a ver un poco cómo estaban las empresas españolas preparadas al respecto de la llamada responsabilidad fiscal, pero antes tuvimos que analizar qué se entendía, ¿no? Por responsabilidad fiscal y qué relación había entre la responsabilidad social y la responsabilidad fiscal. Era un momento, como antes se comentaba, en el que bueno, pues habíamos salido o estábamos empezando a salir de una crisis dura, financiera, pero que tuvo unos efectos, como se han señalado al principio, muy importantes en términos de desigualdad y que con más motivos se necesitaba reforzar los sistemas fiscales para poder garantizar un mínimo de estado de bienestar en los países supuestamente más avanzados como los europeos, donde pues, había habido problemas de endeudamiento y por tanto eso se trasladaba a un endeudamiento público mucho mayor y difícilmente era posible ayudar en cuestiones básicas como el acceso a la vivienda, a la sanidad o la educación. Por tanto, ese aspecto de la fiscalidad en esos momentos adquiere más relevancia y yo lo asociaba dentro de la perspectiva, el foco de la responsabilidad social, con una dimensión dentro de las 3, económica, social o ambiental, que diría que es más bien la económica. Es una parte de la responsabilidad económica de las empresas y, por tanto, como antes comentaba Joaquín, tiene que ver con la buena gobernanza de las compañías, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con una visión de medio y largo plazo, que es lo que busca esa visión o esa estrategia de la responsabilidad social empresarial, en el medio y largo plazo todo se paga, ¿no? Y yo creo que es importante destacar que en aquellos momentos pues ya la sociedad y Oxfam y otras organizaciones de la sociedad civil venían denunciando determinadas prácticas, también los medios de comunicación,
pero también los propios gobiernos y las administraciones tributarias de los gobiernos se habían puesto de acuerdo en avanzar en esto que antes se ha mencionado, que es la famosa BEPS o el Plan de Acción sobre Erosión de la Base y Transferencia de Beneficios de la OCDE y del G20, que entre 2013 y 2015 define pues, unas políticas para avanzar y coordinar la actuación de los gobiernos para armonizar la normativa fiscal internacional y promover la transparencia fiscal. Es decir, es una iniciativa que viene promovida por las agencias tributarias que intentan avanzar en poder coordinarse y tener información cruzada en ese contexto global, como antes se mencionaba, donde es muy fácil para las empresas multinacionales, sobre todo con presencia en muchos países, pues crear subsidiarias en nichos o paraísos fiscales, hacer prácticas fiscales agresivas que deterioren esa base imponible, es decir, la base sobre la que luego se aplica el impuesto y por tanto sale como resultado el impuesto real, la tasa efectiva pagada, con estrategias pues que pueden ser más o menos, que ahora comentaré, un poquito, como se dice, agresivas, ¿no? Y que deterioran, por tanto, la recaudación fiscal de los países donde se generan esos ingresos. Entonces, dentro de ese marco de BEPS, que hay que decir también que España, y todo hay que siempre ponerlo en positivo, fue uno de los primeros países en trasladar a su marco normativo estas exigencias de BEPS, y ya desde las multinacionales a unos ingresos a nivel global de 750 millones, deben presentar ese informe país por país a la agencia tributaria. Es decir, ya hay una obligación de transparencia hacia el regulador, hacia, en este caso, la administración tributaria, ¿no? Incluso la propia directiva europea está avanzando en ese sentido, con sus vaivenes, pero bueno, hay un interés contenido de que esto pase de ser una obligación de reportar a las agencias tributarias y, por tanto, entre ellas compartir la información de un país a otro, sino que también se está valorando la posibilidad de que sea información pública, información disponible para cualquier ciudadano y cualquier inversor. Antes se mencionaba, y yo creo que es una de las cosas que también Oxfam reclama, y muchos de los que desde un punto de vista de la responsabilidad social entendemos que la empresa tiene que rendir cuentas, creemos que es parte de su responsabilidad social esa accountability, esa rendición de cuentas también en esto que entendemos que es una de las partes más claves en la responsabilidad social. ¿Por qué? Pues porque al final está poniendo en cuestionamiento qué es esto de la responsabilidad social. Si es maximizar el valor para los accionistas, algo que hemos ya no contemplado dentro de la RSC, o es apostar por tener en cuenta el impacto económico, social y ambiental que tiene la empresa en la sociedad, ¿no? Entonces, si partimos de una visión antigua en la que incluso se cuestionaba que las empresas tuvieran que pagar un impuesto de sociedades, desde el punto de vista económico, que también se tiene como en el pasado como referencia el reducir los impuestos a pagar porque eso genera más beneficio distribuido entre los accionistas, pues si esa es la estrategia, no cuadra con lo que se entiende por una estrategia de responsabilidad social, donde lo que hay que hacer es contribuir de manera justa, como antes se comentaba, a pagar una proporción justa de los impuestos en función del valor generado en cada jurisdicción en la que operan cada una de las subsidiarias del grupo empresarial y rendir cuentas de todo ello a sus grupos de interés. Esa es la definición a la que nosotros llegamos y que coincide bastante con lo que antes comentaba Fran, porque tiene que ver con la percepción que en el estudio que hicimos, ya digo, hace ya tiempo, nos trasladaron no solo la sociedad civil, el propio Oxfam participó, sino también otros actores en la propia administración tributaria, las empresas, algunas grandes empresas, alguna también se ha mencionado por ahí, las propias consultoras y asesores fiscales, y otros agentes o de la sociedad civil, Transparencia Internacional y otros que estaban trabajando sobre eso, ¿no? Entonces, coincido con la definición que decía antes Fran, y nosotros aterrizamos un poquito en que, más allá de definir
definir qué es, creemos que desde la óptica de la RSC, insisto, la rendición de cuentas es clave, ¿no? Y esa información, ¿cuál tiene que ser, ¿no? Nosotros, viendo un poquito lo poco que había en la literatura académica relacionando ambos conceptos, responsabilidad social corporativa y responsabilidad fiscal, junto con todo lo que era qué riesgos fiscales ha detectado y cómo los está gestionando, si esto está elevado a nivel del Consejo de Administración, o incluso códigos de conducta que permitan dar seguimiento a estas prácticas, ¿no? Incluso creíamos fundamental desde la política y la estrategia que se informara sobre la estructura de sociedades que conforman el grupo, indicando pues, el nombre de las sociedades y su localización, para poder desde el inversor, la sociedad civil, poder conocer cómo es esa estructura societaria que muchas veces es compleja y que permite esa ilusión o esas prácticas agresivas. El tema de la política y la estrategia es clave desde el punto de vista de la inversión responsable. Antes lo comentaban. El inversor necesita saber si al más alto nivel los gestores están teniendo en cuenta los riesgos fiscales asociados a las políticas y a las decisiones que toman. Y esto es importante porque la Ley de Sociedades de Capital ya lo contempla responsabilidades penales para los administradores si eso no se hace así. Por tanto, la legislación acompañaba en ese caso y es necesario que se reporte sobre ello. También otro bloque de información que creemos inmaterial desde el punto de vista de la RSC salido el tema de las plataformas y la economía digital, hacen que cuando el supervisor, en este caso el inspector o la inspección va muy por detrás y a lo mejor quienes pagan el pato de una sanción no son los inversores que estaban en el Consejo de Administración sentados hace 10 años tomando una decisión, sino que son los inversores que están en ese momento, 10 años después, sin saber un retorno justo económico y financiero. Es fundamental conocer esas actividades de lobby que antes han mencionado. Me sale que tengo mala conexión. ¿Me estáis escuchando bien? Sí. Marta, ¿ha habido algún momento en el que durante unos segundos te hemos perdido? Ahora sí que te escuchamos bien. Perdonadme. Porque es que esto de la conexión, no sé, hay veces que falla. Si eso me interrumpís sin ningún problema, ¿vale? Ok. Entonces decía que
algunos sitios donde no están considerados como paraísos, pero sí como desde quienes trabajamos en esto como posibles nichos, que lo que impiden es una competencia leal entre países, ¿no? Y es precisamente desde el ámbito de las competencias desde donde se están poniendo sanciones para evitar este tipo de prácticas. Por último, yo creo que la operativa es importante descender. Antes se ha mencionado por parte de algunos de los ponentes de actividades intragrupo, ¿no? Estamos hablando de grandes conglomerados donde, bueno, pues hay prácticas de actividades de financiación entre unas empresas y otras del mismo grupo, que generan unos costes financieros que permiten desgravarse o deducirse del impuesto de sociedades y, por tanto, erosionar la base imponible, o precios de transferencia entre actividades del grupo que también, si no están bien informados, bueno, o no están bien justificados, pueden engañar o de alguna manera manipular la actividad económica del grupo y reducir de nuevo esa base imponible. En cuestiones que ya venía viendo. Antes se ha puesto el caso de Repsol u otras empresas del sector energético que ya tienen, por otras razones, exigencias de transparencia en temas por temas más de corrupción y que vienen ya sometidos a una normativa, ¿no? Por eso estaban más preparados, incluso pues la propia banca, la última reforma de los requerimientos de capital de a las que tienen que someterse los bancos, las instituciones bancarias, se contempla la necesidad de informar país por país sobre algunas cuestiones, con lo cual algunos sectores ya venían estando regulados y, por tanto, ofrecían más información, lógicamente, pero en cualquier caso yo creo que esa información, y ya vinculando con algunas cosas que antes se decían, mi percepción es que debe avanzar un poco en línea con lo que ya se está haciendo a nivel BEPS, ¿no? Yo creo que por experiencias de otras cosas que hemos vivido en la RSC y que ahora estamos viendo en el tema de las finanzas sostenibles, creo que es importante reconducir todo hacia un mismo eje. Es decir, si ya los gobiernos están trabajando en esto y están especificando qué es lo que hay que controlar y qué información van a requerir de las empresas, el GRI está bien, pero avancemos en aquello que BEPS ya nos dice, ¿no? Porque luego puede generar informaciones diferentes entre unas empresas y otros, entre unas jurisdicciones y otras. Además, la información en sí misma, cuantitativa, no dice nada. Eso lo comprobamos con el caso de la banca, donde ya tenían esa exigencia y cuando fuimos al Banco de España a ver la información no se entendía nada. Es decir, hace falta información cualitativa, también lo decían antes, ¿no? Que esa narrativa que explique qué significa el estar en un paraíso fiscal, si es que se está. ¿Por qué? Porque puede haber actividad económica real detrás, o a lo mejor no. Entonces, siempre tiene que haber una narrativa que ayude a entender, porque en los diálogos que tuvimos con todos los agentes, es verdad que estamos hablando de cuestiones técnicamente complejas y que no vale con una cifra. Muchas veces detrás hay una explicación y eso hay que hacerlo comprensible, ¿no? Por tanto, para terminar un poquito, yo creo que es importante, pues eso, que avancemos en que ese reporte país por país, si es posible, llegue a ser público, es decir, no solo para las agencias tributarias, que descendamos a las operaciones
intragrupo y a esas actividades de precios de transferencia o actividades intragrupo financieras que puedan estar dando pie a prácticas poco responsables, que podamos entender esas diferencias entre la tasa efectiva y la tasa nominal y, sobre todo, desde un punto de vista de esa necesidad que tenemos también los inversores de conocer esos riesgos, identificarlos y poder gestionarlos, ¿no? Creo que ahí, de nuevo, las finanzas responsables pueden ayudar y yo creo que me quedaría un poquito aquí ya, más allá de que haya alguna pregunta luego y pueda completar alguna duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por adentrarnos en la complejidad del asunto que estamos abordando y hacerlo desde esa visión que pone la responsabilidad fiscal en el centro de la responsabilidad social. Yo creo que es una visión que conecta también directamente con el espíritu de los ODS, ¿no? Con ese mensaje de que las empresas tienen que ser, al final, pues, una parte activa a la hora de buscar soluciones frente a los retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos. Tenemos apenas 10 minutos para preguntas. Han llegado algunas del público, así que os voy a lanzar y aquí pues el ruego de este moderador, que aunque está aprendiendo mucho, tiene también el mandato de cumplir los tiempos, de que seáis, por favor, breves en las respuestas. Sin caer en sensacionalismos, a mí me gustaría saltar un poco de la teoría a la práctica y preguntaros para vosotros cuáles son los casos. Alguien ha mencionado durante el desarrollo de la mesa, por ejemplo, el sector digital. ¿Cuáles son los casos que consideráis más sangrantes a la hora de hablar de irresponsabilidad fiscal corporativa? Y también, que ha habido algún ejemplo durante la mesa, ¿quiénes pensáis que lo están haciendo mejor y por qué? Pues hombre, es obvio que quien lo hace mejor son los países nórdicos y ahí están los índices, no es una cuestión que tenga mucha discusión. Es obvio que quienes lo hacen peor son los países que están haciendo dumping fiscal y se han sido mencionados por Francés y por Joaquín y por Merced, por decir, todo lo habéis mencionado. Yo creo que ahí está dentro de Europa, quizá podríamos irnos a otro sitio, indudablemente dentro de Europa, probablemente más que la falta de compliance fiscal. Yo creo que el compliance se va imponiendo, como decía mi compañera, ella de economía aplicada, la responsabilidad penal que se ha insertado más que del 2014, desde el 2010 en realidad. La responsabilidad penal de la persona jurídica, o sea, de la sociedad que está sujeta, que es el objeto de nuestra consideración de la responsabilidad social, es muy importante, porque se cae no solo sobre el gerente, el administrador, el consejo que tiene unas malas prácticas, que cae sobre la empresa, sobre los inversores. Como ella dice, hay un decalaje. La fraude se cometió hace 10 años y el descubrimiento se produce ahora. La protección ha aumentado las prescripciones en las cosas graves de 4 a 10 años, pero probablemente esos sean los dos estándares. Lo hacen mejor en el norte, lo hacemos peor en el sur. Hay unos característicos países que hacen dumping fiscal y que no son países de confortabilidad fiscal. Sí dan la información, pero son países con una fiscalidad muy confortable y se compite mal. Si se puede añadir empresas, porque yo creo que Jesús ha contado muy bien el tema de los países, pero las empresas, pues ¿quiénes son las más? Bueno, pues indudablemente el tema digital y las plataformas, que son muy pocas. Claro, en realidad yo creo que uno de los aspectos importantes es decir, usted donde genere valor, ahí pague impuestos. Y ese es el country by country, es uno de los aspectos. Claro, si usted factura en ese país muchísimo, lo que no puede decir es que yo facturo desde Luxemburgo o desde donde queramos y ahí pues eso da igual. Entonces, bueno, eso prueba de la presión social es que casi todas están ya pasándose, por lo menos en Europa, a país, es decir, están haciendo su filial y pagando impuestos donde antes no pagaban, porque no decían que no tenían actividad, como es digital,
pues como es ahora, que estamos en una conferencia pero estamos muy separados. Bueno, pues entonces yo creo que esas son las que han producido un gran, sobre todo porque ha llegado al público que lo ve. No es algo como dice, no, el petróleo está en abstracto. No, no, yo lo veo. Yo me entro en la plataforma, me pone anuncios y se forra, y esas palabras que siempre se dicen para enardecer. Entonces, bueno, pues eso, por ello. Y además lo podemos ver por ampliar no solo el tema fiscal, sino también el tema medioambiental. En principio podríamos decir, hombre, no echan humo esas empresas, como podían ser las energéticas, que siempre son las que se les ve con el humo encima, pero consumen mucha energía los ordenadores. Y entonces, prueba de ello es los compromisos tan impresionantes que están haciendo esas grandes empresas que no pagan impuestos, que ahora, insisto, están pagando cada vez más, pero que antes no pagan impuestos, y bueno, pues están preocupándose buscar la neutralidad cero, que tenemos el 2050 que se ha comprometido Europa, pues incluso algunas lo quieren hacer antes, teniendo en cuenta la energía de consumida por sus famosos servidores, porque son muchísimos, y entonces ya no solo sería lo que ellos emiten, sino lo que ellos, a quienes compran, pues cuánto emiten. Y entonces cada vez más están haciendo sus propios molinos de viento, sus propias placas solares, para utilizar energía eléctrica verde. Entonces, todo esto es para decir que son los que más han provocado problemas y más movimiento en la calle, pero están reaccionando y además quieren tener una imagen más humana, entre otras cosas también, porque hemos hablado del lobby, pero eso es un tema impresionante, porque también en Europa, pues ahora, según cómo se ponga el regulador, pues van a tener que pagar más o pagar menos, y quieren tener, incluso su modelo de negocio se le puede poner más fácil o más difícil, y lo que quieren tener es una percepción social mejor. Por lo tanto, estos son los que podríamos decir más han provocado controversia, pero están reaccionando porque, claro, las controversias han sido muy fuertes. Sí, yo simplemente añadir, Pablo, que como mencionaba antes, España yo creo que en este sentido también está avanzando y es de los países que más rápidamente se adhirió, ya digo, al tema de BEPS. Entonces yo, bueno, siempre en algo que siempre nos criticamos, yo creo que aquí hay que también poner la parte positiva. ¿Qué tal sale el IBEX en la foto, Marta? Bueno, cuando nosotros hicimos el trabajo, ya digo, hace tiempo, porque lo que queríamos es ver cómo estaban de preparadas las empresas, depende cómo lo midas, claro, nosotros buscábamos bastante, éramos exigentes, un poco parecido a lo que hace Oxfam, y no con el ánimo de criticar, sino con el ánimo de ayudar a mejorar. Y ahí pues había, en aquello, insisto, donde ya había cierta regulación o cierta presión, todo lo que tiene que ver con políticas y estrategias, el tratamiento del consejo, los códigos de conducta, sí había información, porque se jugaban mucho con ello. Y, sin embargo, según íbamos avanzando, pues eso, en actividades de lobby, que antes se mencionaban, ¿no? O relaciones cooperativas con la administración, estos tax ruling y demás actividades que puede haber y que no conocemos, ahí había muy poca información. Había poca información también en el country by country, porque no había información país por país, sobre todo en tema de exenciones fiscales o créditos fiscales o demás. Y, porque ya digo, empezaba a ser exigible. Y donde veíamos más, por esa presión social, quizá de medios y de campañas, en tema de paraísos fiscales, ¿no? Desde el punto de vista reputacional sale muy mal el decir que estás en determinados paraísos, y entonces van haciendo ese compromiso de ir reduciendo su actividad ahí. Pero lo que era operativa pura intergrupo, prácticamente vimos muy poca información. Y ahí yo creo que pueda ser importante descender a ese nivel. No pongo nombres y apellidos, antes se ha dicho algún caso, pero prefiero poner.
Y por complementar a Marta, en la parte del IBEX, en la parte de transparencia efectiva, vamos avanzando, pero sigue siendo menos de la mitad de las empresas del IBEX las que de alguna forma cumplen todos los requisitos de transparencia, de lo que consideraríamos transparencia fiscal efectiva, ¿no? Un tema que mencionaba Jesús. Jesús al principio hablaba de que las empresas están para generar beneficios, ¿no? Y nadie lo duda. La pregunta es, esos beneficios que se generan, ¿a dónde van, no? Y yo creo que uno de los elementos que sale con mucha fuerza, por ejemplo, en el IBEX, es que tradicionalmente el grueso de los beneficios van siempre a dividendos, ¿no? Y quien se beneficia de esos beneficios son los accionistas y muy poco revierte en términos de crecimientos salariales o revierte en otros aspectos, ¿no? Y eso es una de las críticas, ¿no? que sí que le hacemos a muchas de las empresas del IBEX, ¿no? El cómo se reparten las ganancias y a dónde van esos dividendos, ¿no? Pero bueno. Y solo por apuntar, lo que decía Marta es muy importante. También en el análisis del IBEX, uno de los elementos que miramos con más cuidado es justo los impuestos pagados respecto al tipo nominal, ¿no? Y ahí es donde también hay bueno, católicos y protestantes sobre si era legal que hubiese tipos de interés. En esta ciudad de Zaragoza fue una de las cunas de ese debate intelectual y terminó. Oiga, el Código Civil sigue vigente, las deudas de capital no generan intereses. Eso es verdad. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero si hoy el dinero es irrelevante, claro, los beneficios solamente van a dos sitios. Al Estado, beneficios antes de impuestos, y después de impuestos los beneficios solamente pueden ir a remunerar al capital. Otra cosa es que no se puede generar beneficios sin recursos humanos. Quiere decirse, hoy el capital es irrelevante. Si los fondos, la presión en el mundo de los fondos para invertir, ellos debidamente unidos y superan en fuerza a muchos países, en realidad hoy el capital es el recurso humano. No se puede generar beneficios sin inteligencia, sin recursos humanos, sin la fuerza del trabajo. Lo que tienen que cumplir es tener una limpieza, una higiene. Deben de generar esos beneficios con higiene. Lo que se ha llamado la compliance, sistemas que permiten internamente regularizar. Y si hay buen gobierno y hay compliance interna y hay cumplimiento de la ley, bueno, se les puede pedir más cosas, desde luego, ojalá. Siempre ha habido mecenas que han comprado, han hecho y han dejado cosas que, por cierto, a la larga, como decía Mercedes, venden muy bien, porque a la larga son un gran activo, pero allá ellos, eso es una inversión, pero que produzcan el dinero con higiene, es la higiene, la limpieza en los procesos de generación donde está la clave. Hemos llegado al final de la mesa y bueno, quedan muchas preguntas en el aire, pero yo lo que os animo es a que continuemos a través de las redes el debate, que cualquiera que han llegado muchas preguntas, cualquiera que quiera hacerlas, pues que se dirija a nuestros ponentes a través de las redes, a través del propio Congreso, y que continuemos este debate que ha sido realmente apasionante. Quiero dar las gracias una vez más a Frank, a Joaquín, a Jesús y a Marta. Hemos hecho un gran recorrido, ¿no?, por la asignatura de la responsabilidad fiscal, poniéndola en el centro de la cultura de la sostenibilidad y conectándolo también, que me parece relevante, con la importancia, con la responsabilidad de gestionar de forma eficiente los recursos públicos. Muchas gracias a todos por seguir el Congreso, por seguir esta mesa, y abrazos telemáticos. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Adiós. Cuidaros. Igualmente. Gracias. Hasta luego.